Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Dios bendiga a todos los que van a ver este video, a los que se van a conectar, ¿verdad? Ya en este momento que está siendo grabado y también para aquellos que lo van a ver después. Dios me los bendiga. Es un gusto poderles saludar en esta hora. Espero que todo esté saliendo bien, tanto la imagen como también el audio. Casi siempre, ¿verdad? Me encuentro con ciertos problemas. Un saludo a todos. Si usted tiene, ¿verdad? Alguna petición por la que quiere que oremos, puede dejarla, ¿verdad? En los comentarios. Dios le bendiga, hermana Claudia, hermana familia de la familia Plancarte. Dios me los bendiga a todos. Y Dios bendiga a cada uno en este día. Espero de que si usted saluda pueda poner de dónde saluda, si no es de San José, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana Rosa Telma de Reynosa. Dios me la bendiga grandemente. En este día, hermanos, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Siempre para mí es un gusto, es un gozo el poder hablar la palabra del Señor y pues eh, sobre todo que ya, ¿verdad? Como lo dije hace algunos días, en algunos lugares pues ya está tomando camino la iglesia, ya pues esto de transmitir en vivo, ¿verdad? O grabar mensajes en vivo está siendo ya una cosa, ¿verdad? De un segundo plano. Pero hermanos, mientras nosotros podamos, ¿verdad? Edificarnos con la palabra del Señor, ¿por qué no? Podemos hacerlo. Así es que Dios me los bendiga a todos, Dios bendiga a los que van a estar tienen tiempo para estar hasta el final de esta transmisión. Dios bendiga a aquellos, ¿verdad?, que lo van a ver después de que sea transmitido, después de que sea grabado. Y Dios bendiga a mis hermanos acá en Peniel, San José, a todos los hermanos acá del área de la Bahía. Es un gusto poderles saludar. Si usted saluda de alguna otra parte fuera de Estados Unidos. Yo quisiera pues, que dejara de dónde está saludando. Dios bendiga a mi hermano Flavio Oviedo desde Argentina. Dios me lo bendiga, hermano Flavio. Qué gusto poderle saludar. Un saludo allá a mis hermanos en Argentina. Bien, hermanos, en esta hora, pues ustedes saben todo lo que nosotros estamos atravesando y pues como lo dice el título de este video, qué cosas hemos aprendido hasta el momento acerca de todo lo que está pasando, qué cosas hemos aprendido del Señor en nuestra vida, porque en nuestra vida como cristianos siempre tenemos que estar aprendiendo algo de la palabra del Señor, algo del Señor en la experiencia con Él y espero después que usted y yo podamos sacar muchas enseñanzas después de todo esto. Esto tiene que pasar como todo. La pandemia, la cuarentena tiene que pasar. En algunos lugares, lastimosamente, esto se está incrementando. En otros lugares, pues ya se están reabriendo negocios y todo, pero no deja de haber aquel temor, no deja de haber aquella zozobra en muchas personas y también no deja de haber aquel acecho, ¿verdad? De esto que nosotros estamos atravesando. Es algo bastante trágico lo que el mundo está viviendo, el mundo entero, las naciones están viviendo, pero en medio de todo esto tenemos nosotros que ser consistentes y tenemos que ser insistentes en la palabra del Señor. Así que, ¿qué ha aprendido usted, hermano? O hermana, en todo caso, ¿qué ha aprendido en medio de todo esto? ¿Qué enseñanza usted ha podido sacar para su familia, para sus hijos, para usted, de todo esto que nosotros estamos viviendo? Quiero leer un texto, ¿verdad? De la palabra del Señor. Vuelvo y repito, estos no son mensajes como los suelo predicar constantemente, ¿verdad? Sino más bien una conversación con aquellos que se conecten o un mensaje grabado un poco más analítico de las cosas que nosotros estamos atravesando y también, ¿verdad?, leyendo la palabra del Señor. Pero en Job hay un texto que por muchos años, por mucho tiempo, a mí me ha gustado. Un texto y si usted lee el libro de Job, se encontrará una maravilla de textos bíblicos eh, que nosotros podemos tomar para nosotros mismos en nuestra vida. Y entre medio de todos esos está esto, que es bastante cortito. Dice la palabra de Dios en Job 34-31. Solo dos versículos, 31 y 32, haciendo un enfoque en el verso 32.
De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y la frase que a mí en todo esto me gusta mucho es, Dios bendiga a mi hermana Sonia, Dios le bendiga hermana. Saludos hasta Reynosa, mi hermana, junto con mi hermana Rosa, ¿verdad? Mi hermana Telma. Un saludo a mi hermana, ahí me saludan a la hermana Lourdes, siempre les recuerdo, les llevo en mis oraciones constantemente. Bien, la frase que a mí me gusta de este versículo en particular que les he leído de Job 34, 31 y 32 está en el 32. La frase de enséñame tú lo que yo no veo. Nosotros como personas estamos constantemente enfrentando situaciones, circunstancias que nosotros no entendemos. En realidad, hermanos, nosotros no entendemos. Sobre todo nosotros en el mundo espiritual en el que nos desenvolvemos como cristianos muchas veces, nosotros tendemos a cuestionar muchas cosas por el conocimiento de Dios que tenemos. No sé si todo el mundo lo mira de esta manera, pero hay cosas que todos lo miramos de una manera. Por ejemplo, el cuestionamiento más grande se da ante el sufrimiento. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué los niños mueren? Y honestamente, hermanos, hay situaciones que si nosotros no las respondemos bíblicamente no tendrían una respuesta lógica. No tendrían sería como una calle sin salida. Es decir, es como ir en un laberinto para el mundo y de repente toparse con que no hay salida de aquel laberinto. Eso es las circunstancias de la vida para aquel que no conoce a Dios. Se enfrenta a situaciones y no haya cómo darle la respuesta, no haya cómo enfrentar o cómo darle una respuesta a lo que está atravesando y las respuestas que tiene el mundo para las cosas difíciles son bastante torcidas, bastante crueles y en muchos momentos, en varias ocasiones le echa la culpa a Dios, porque para eso el ser humano es bastante experto, para echarle la culpa a Dios de las cosas que siente que no son correctas o que siente que son muy crueles para la vida del ser humano y que si hubiera un Dios, dicen ellos, ¿por qué lo permite de esta manera? Por ejemplo, el otro día hablábamos con una persona acerca de por qué, porque estábamos viendo un caso, hermanos, en el cual un niño nació en un hogar donde sus propios padres llegaron a matarlo, sus propios padres. Y me preguntaban, ¿y por qué? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué un niño tiene que nacer en un hogar así? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir? Y esto, aunque parezca ilógico, no tiene sentido si no se ve a la luz de la misericordia de Dios. Un niño que muere, usted sabe que es un niño que no se pierde. No es como algunas religiones o como, lo voy a decir directamente, como la religión católico romana dice que los niños van al limbo. No, la palabra del Señor dice que de los tales, hablando de los niños, es el reino de los cielos. Entonces, cuando un niño muere, muchas veces es la misericordia de Dios que permite que ese niño muera en una corta edad para que disfrute una eternidad con el Señor, porque en realidad el nacimiento de bebés no se puede detener en esta tierra. Dios ordenó y le dijo al hombre, multiplícate, fructifica y multiplícate. Eso es lo que el Señor le dijo al ser humano. Lo que ha salido de la boca de Dios no se puede tergiversar. Y tenemos que entender de que ante estas cosas que parecen ilógicas, la palabra del Señor tiene una respuesta que siempre nos alivia el corazón y nos lleva a la esperanza, a tener esperanza. Ahora, nosotros como seres humanos, y esto tanto cristianos como no cristianos, tenemos que entender de que el ser humano, nosotros tenemos una vista corta. Nosotros vemos las cosas creadas, las cosas que nosotros vemos, todas las cosas que nosotros vemos tienen principio y tienen fin para nosotros, para nuestra vista. Aún nosotros nos vemos en el espejo y nos vamos deteriorando, nuestra salud se deteriora, todo lo que tenemos humanamente, materialmente, se va deteriorando. Entonces el ser humano no puede concebir la eternidad.
no puede concebir ciertas cosas que son complejas. La muerte, el ser humano no la concibe. Y de esto he hablado tantas veces porque, ¿por qué el ser humano, por ejemplo, no concibe la muerte? Porque en realidad el ser humano no fue creado para morir. Dios creó al ser humano para vivir eternamente, pero la muerte vino como fruto del pecado del ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona muere, es algo que golpea, es algo que duele. La muerte no es un tema de conversación, no gusta a nadie y bueno, tantas cosas, pero ¿por qué eso es algo que choca tanto en la mente del ser humano y no la concibe, la muerte? Porque no fue creado para morir el ser humano. Por esa misma razón, nosotros vivimos cada día no queriendo morir ni pensando en la muerte. Ahora, al enfrentarnos a cosas que no entendemos, casi siempre nosotros como seres humanos sacamos conclusiones muy humanas también. Entonces, en esto, a lo que nosotros nos estamos enfrentando ahorita, en esta pandemia, en este virus, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, algunos dicen es la mano de Dios, otros dicen no, no es la mano de Dios, unos dicen es juicio de Dios, no, no, no es juicio de Dios, es el ser humano que creó un virus y hay tantas conspiraciones, tantas teorías acerca de lo que nosotros estamos atravesando, pero en medio de todo esto, el mundo cristiano saca conclusiones. Nosotros somos expertos en sacar conclusiones y algunas conclusiones no son tan acertadas porque ante el misterio, ante lo desconocido, lo recomendable es no sacar conclusiones a la ligera. Esto es algo desconocido. Esto es algo que nosotros no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos de qué manera nosotros tenemos que vivirlo. No hay un manual escrito, como lo decía el otro día, no hay un manual escrito acerca de cómo enfrentar pandemias mundiales. Es cierto, han habido diferentes virus que se han esparcido por el mundo, pero por ejemplo, ahí en la época medieval con la peste negra, allá en Europa, que murieron millones, pero en todo el mundo, esto es algo que no se había visto, pero ante esto que está desconocido, ante esto que para nosotros es un misterio, nosotros tenemos que decirle esto al Señor que acabamos de leer en Job capítulo 34, verso 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame lo que no veo. Y dice adelante, si hice mal, no lo haré más. Porque se conviene que se le diga al Señor, dice, he llevado castigo, no ofenderé ya más. Entonces, ante esto, la oración del pueblo del Señor es, Señor, enséñame lo que yo no puedo ver en todo esto. Nosotros no, ni aún, miren hermanos, hace unos días yo leía, quizás algunos van a saber a quién me refiero o de qué estoy hablando, pero salió un pastor muy conocido, y empezó a hablar pues de que debemos reunirnos y citó un texto bíblico poniéndole él sus propias palabras y decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, echar al que creyere, en mi nombre echará fuera demonios, pondrá la mano sobre los enfermos y sanará, y le agregaba a él, a no ser que haya una pandemia, entonces quédense en casa, como haciendo una burla de las leyes que están estableciendo ahorita y haciendo una burla de casi del pueblo del Señor, que con algunos con miedo, otros con precaución se han quedado en casa. Y eso me llevó como a meditar, a pensar, ¿acaso Dios no puede enviar juicios a la tierra? ¿Acaso la mano de Dios también no se mueve? Y la Biblia no nos ha mostrado a través de tantos ejemplos en el Antiguo Testamento de los juicios terribles de Dios que vinieron. ¿Por qué no puede ser un juicio de Dios? Es decir, ante esto no solamente tenemos que tener un punto de vista, hay diferentes maneras de ver las cosas. Y si nosotros no somos personas que balanceen las cosas, nos iremos a un extremo o al otro. Nosotros tenemos que aprender a ser balanceados en nuestras opiniones, siempre basados en la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos lleva a enfrentarnos al reino de las tinieblas y estar en cuarentena o estar en medio de esta pandemia luchando por reunirnos no significa de que la guerra espiritual ha cesado.
El hecho de que nosotros no podamos poner manos sobre los enfermos en este momento no significa que vamos a dejar de orar por los enfermos, ni tampoco significa de que Dios a través de la oración ya no va a sanar enfermos solamente porque yo no puse la mano sobre alguien. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de diferentes perspectivas. Y en medio de todo eso decirle, Señor, enséñame. Realmente esto no lo entiendo. Deuteronomio, si no me equivoco, 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas ya pertenecen a los hombres. Entonces, ahora estamos nosotros enfrentándonos como a un secreto, a algo que está como oculto a nuestros ojos, que no entendemos, que algunos no entendemos, ¿verdad? De una manera profunda. Tratamos de sacar conclusiones, pero a la misma vez seguimos en oración diciendo, Señor, enséñame lo que yo no veo. Entonces, ante estas cosas, tenemos nosotros que ver qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Fíjense que les voy a dar yo algunas cosas que yo en lo personal he aprendido y que hablábamos el otro día también con Ana, ¿verdad? Mientras grabábamos acerca de lo que hemos aprendido, pero una de las cosas que yo he aprendido es que todo esto servirá para futuras generaciones. La manera que nosotros enfrentemos los problemas de la vida, la manera en la que nosotros nos enfrentemos a las pruebas, la manera que nosotros enfrentamos las diferentes cosas que vienen a nuestra vida como cristianos, los diferentes retos, marcan una pauta, dejan sentado un precedente para nosotros poder enseñarle a aquellos que vienen después de nosotros de qué manera se tiene que enfrentar la situación, de qué manera nosotros vamos a enfrentar, de qué manera nosotros vamos a proceder ante las cosas que vienen, las circunstancias que se avecinan. ¿De qué manera vamos a enfrentar la inmoralidad? ¿De qué manera vamos a enfrentar las revueltas? ¿De qué manera vamos a enfrentar las pandemias? ¿De qué manera vamos a enfrentar el no congregarnos en un templo y siempre seguir nutriéndonos espiritualmente? ¿De qué manera estamos enfrentando todas estas circunstancias y situaciones que quizás nuestros hijos van a enfrentar el día de mañana? Quizás el día de mañana van a haber cosas similares o peores que nuestros hijos van a enfrentar, pero en ellos tienen que haber principios bastante sólidos que les ayuden a atravesar todas esas circunstancias. Las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para dejarnos a nosotros una enseñanza, aún de las cosas más catastróficas, de las cosas más feas, de las circunstancias más malas que atravesaron los siervos de Dios. Tenemos que aprender a sacar y esto nos lo enseña la palabra del Señor. Tenemos que aprender a sacar lo mejor de ellos. Vaya, por ejemplo, yo leo constantemente el naufragio de Pablo, que es lo que tenemos ahorita, que se me vino a la mente. El naufragio de Pablo. Imagínense, la palabra del Señor dice que en medio del mar Mediterráneo se encontraron con una tormenta. Era un huracán y se lo encontraron en medio del mar. Pasar un huracán en medio del mar, eso debe ser de las cosas más espantosas que una persona puede pasar en un barco, sobre todo que no tenían la tecnología que tienen ahora los barcos. Por ejemplo, Pablo dice que por 14 días, bueno, Lucas relata que por 14 días no se veía ni el cielo, es decir, todo estaba nublado, no habían estrellas, no se veía la luz del sol, de la luna, nada. Claro, obviamente en el día se veía un poco más claro, ¿no? Pero el cielo estaba nublado constantemente por 14 días. Y la manera de dirigirse de las personas antes, de los capitanes de los barcos, era a través de las estrellas. A través de las estrellas ellos determinaban a dónde querían ir, a dónde iban a ir. Esa era la manera. Imagínense estar ellos básicamente sin una brújula, sin dirección, en medio del mar, a donde el viento nos lleve. Pablo iba ahí. Hermanos en Cristo iban ahí en ese barco. En medio de todos ellos estaban gente que adoraba a Dios. Y la mayoría de personas era gente que no conocía a Dios. Entonces, ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de todo esto? Después de eso, cuando ya están hallando tierra, para resumir un poquito la historia,
Cuando ya están hallando tierra, uno de los soldados empiezan a fraguar ahí de matar a las personas, sobre todo aquellos que eran presos, para que no se escaparan al tocar tierra. Pero el capitán o el jefe de ellos, por salvar a Pablo, le dice, no toquen a nadie. Pero ¿qué pasó? Barco empieza a desquebrajarse, ellos empiezan a tirarse al agua y flotando encima de pedazos de madera o de cosas del barco, llegan hasta la isla de Malta y ahí todos están mojados, la lluvia, la gente los recibe, hacen fogata. Y Pablo, como era una persona muy trabajadora, que no se quedaba con las manos cruzadas, empieza a buscar leña y buscando leña, dice que una víbora se le prende de la mano y él sacudiéndola, hermanos. Es decir, de una calamidad a otra peor. ¿Qué conclusión buena nosotros pudiéramos sacar de todo eso? Y eso es lo que yo le quiero hablar ahora. Por eso leímos Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Señor, enséñame tú lo que yo no veo de toda esta circunstancia que estoy atravesando, de toda esta situación que está en el mundo entero, del luto que estamos viviendo, del clamor, del gemido, del lloro que nosotros vivimos. Enséñame lo que yo no veo. Ayúdame a sacar algo bueno de eso para que me fortalezca hoy y a través de eso yo poder enseñarle a mi hijo lo que yo aprendí de esto en esta situación que estoy atravesando y que mi hijo crezca con un valor, crezca con una solidez de lo que él va a enfrentar, ante lo que él se va a enfrentar, que él pueda tener herramientas fuertes para poder también enfrentar esas circunstancias, que probablemente algunos atraviesen cosas peores en su vida. No lo sabemos, el día de mañana nadie lo sabe. Pero la conclusión que nosotros podemos sacar, si nosotros estuviéramos estudiando ese texto en particular, la historia que estoy citando de Pablo en el naufragio, ¿qué cosas podríamos sacar ahí? En primer lugar es que Dios no abandona a sus hijos. En segundo lugar es que Dios puede preservar la vida de sus hijos. En tercer lugar es que en medio de todas las circunstancias malas, Dios puede obrar milagros. Porque aún después, cuando Pablo fue mordido por la víbora y no muere, fue a orar por una persona que era eminente en aquella isla y se sana porque había estado días enfermo. Y después de eso, aquel momento tan terrible se convierte en un tiempo de avivamiento espiritual porque le llevaban los enfermos a Pablo para que orara por ellos y eran sanados. Es decir, Dios siempre saca lo mejor en toda circunstancia, pero también Dios trabaja con nosotros como su equipo, para nosotros también ser partícipes de eso. Si nosotros en medio de las circunstancias malas lo que hacemos es darle la espalda a Dios, blasfemar, irnos para el mundo, lo que hacemos es enfriarnos, descuidar nuestra vida espiritual. Perdónenme, hermano, pero Dios no obrará ningún milagro en nosotros, en nuestra vida. Dios no trabaja con gente así, que hoy es constante y mañana no es constante. Nosotros en las buenas y en las malas tenemos que aprender a seguir al Señor. Predicar cuando queremos y cuando deseamos es bonito, pero cuando no deseamos cuesta. Orar igual, leer la Biblia igual, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Todo sacrificio. Entonces, una de las cosas que yo podría decir que he sacado de todo esto es que estoy aprendiendo a sacar algo para dejarle a mis hijos. Estoy sacando principios de todo esto que van a ayudarme a visionar lo que puede venir el día de mañana para enseñarle a mis hijos cómo enfrentarlo. Otra cosa que hemos aprendido de todo esto es paciencia, porque si no entendíamos la paciencia, creo que hoy nos han obligado a tener paciencia. Hoy hemos sido obligados a tener paciencia. ¿Qué es lo que ha causado un rebrote del virus acá en California? Por no mencionar otros estados, porque no sé cómo están los demás estados. Pero ¿qué es lo que ha causado un rebrote del virus? La impaciencia de las personas. El encierro y cómo han estado enfrentando todo esto, la impaciencia. Es eso que constantemente a nosotros nos daña, constantemente nos daña en todo lo que hacemos, la impaciencia. Siempre buscamos, es decir, por ejemplo, cuando vamos al banco o a algún lugar y vemos la fila larga,
Muchos nos hemos salido del banco y decimos, no, mejor vengo otro día que esté más vacío, o el supermercado. Y siempre buscamos un estacionamiento más cerca de la entrada para no caminar tanto, la impaciencia, todo eso refleja la impaciencia de nosotros, que queremos las cosas ya, que no queremos esperar, pero en este momento, en esta circunstancia que nosotros nos estamos enfrentando, hemos tenido algunos de nosotros que aprender la paciencia, y se lo digo yo en primer lugar, porque yo no soy paciente, yo soy una persona muy impaciente, pero en medio de todo esto, casi obligadamente hemos tenido que aprender la paciencia. Esto es como algo que uno de padre experimenta con niños pequeños. Yo lo estoy experimentando, nadie me lo dijo antes de ser padre que esto iba a ser difícil, que iban a probarme la paciencia mis hijos cuando a las 3 de la mañana se iban a levantar a llorar o a pedir leche, bueno, tantas cosas. Entonces, en medio de todo esto, uno aprende la paciencia. Muy bien. Ahora, Dios bendiga a los que están saludando. Permítanme, hermano. Muy bien. Dios bendiga a los que están saludando. Y una última cosa es que Dios bendice aún en medio de las circunstancias malas. Y esto lo leemos en medio de la escritura en diferentes ocasiones. Elías, Pablo, Moisés, cómo Dios hizo descender maná, cómo Dios usó a los cuervos para alimentar a Elías. Tantas circunstancias. Pero hoy lo hemos experimentado con nosotros. Nosotros somos testigos de cómo Dios puede bendecir en medio de pandemias, en medio de las cosas que estamos atravesando. ¿Dios lo ha bendecido a usted, sí o no? Yo creo que sí. Pero para ir concluyendo, porque tengo que concluir en esta hora, para ir concluyendo, ¿qué cosas ha aprendido usted de todo esto? ¿Por qué no hacemos esa oración constantemente? Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Así que le dejo este texto bíblico de Job 34-32, para que usted también pueda decirle al Señor, Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Si no había visto algo en medio de todo esto, enséñame a ver las cosas como tú las ves, porque apegarme a lo que alguien dice porque se oye bonito, creo que muchas veces es errado, porque hay personas que pueden decir cosas malas que se oigan bonitas y no estar bien. Entonces, en esta situación, no apresurarnos a decir o a rebelarnos en contra de las leyes, sino a ser personas que puedan analizar en el mundo espiritual, en la palabra del Señor y decirle, Señor, no sé qué tiempo estamos viviendo, no sé de qué manera enfrentar esto, enséñame a sacar las mejores conclusiones para mi vida, enséñame tú lo que yo no veo. Bien, hermanos, espero de que este corto video les haya bendecido, les haya ayudado. Dios bendiga a los que han comentado. Dios bendiga a mi hermana Celia, a mi hermana Laila, que no les había saludado, a mi hermana Hilda Lozano. Dios les bendiga a todos los que han escrito y espero en el nombre del Señor de que sea que lo estén viendo en este momento, que lo vean pregrabado, que sea de bendición lo poco que he podido compartir en este día. Dios me lo bendiga a todos, hermanos.